Bienvenidos al videotutorial de orígenes de las investigaciones y enfoques de la misma. Vamos a ver aquí cómo es que se originan las investigaciones. Las investigaciones se originan en ideas sin importar qué tipo de paradigma fundamenta nuestro estudio. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá que investigarse, desde la perspectiva cuantitativa o cualitativa. Las ideas pueden surgir donde se concentran grupos de personas como restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y otras fuentes, ¿no? Lo que dice Hernández, Fernández y Batista. Entonces, ¿qué ideas nosotros podemos tener de investigación? Por ejemplo, la televisión y el niño, describir los usos que da la televisión hacia el niño y las gratificaciones que obtiene al ver programas televisivos, el contagio del SIDA, encontrar la diferencia entre un tipo que tarda en desarrollar el SIDA, una persona contagiada por vía sexual contra una persona contagiada por transfusión sanguínea. O sea, analizar eso, ¿no? Son ideas. Un diagnóstico municipal, realizar el diagnóstico de 4 municipios de la región Lima y sentar las bases para una planeación estratégica de desarrollo, ¿no? Ya que se trabaja muy poco en esta parte. Conocer cómo define la moda las mujeres peruanas y evaluar los lugares donde compran sus joyas. Otra idea de investigación puede ser por qué los estudiantes tienen miedo a la matemática, ¿no? Los adultos torpes en hacer una actividad de motricidad fina, cómo fue su formación en educación inicial, si realmente les enseñaron bien o no. Entonces aquí surgen muchas ideas de investigación que están dentro de nuestro entorno. Entonces ahora te dejo pensando cómo podrías ver alguna idea de investigación. Bien, si ya pensaste una, ahora escríbela que luego te lo voy a pedir más tarde. Ahora, hay que ver dos enfoques aquí muy importantes, ¿no? A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como el empirismo, racionalismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, o sea, muchas corrientes. Pero en el siglo pasado esas corrientes se agruparon en el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Entonces veamos, en resumen, se pueden orientar las investigaciones tanto del enfoque cuantitativo como del cualitativo, ¿no? Y puede haber algunos mixtos, ¿no? En Europa, por ejemplo, se estila mucho hacer trabajos mixtos que tengan los dos enfoques porque tienen una investigación más veraz, con mayor resultado, ¿no? En los cuantitativos hay una realidad que conocer, ¿no? El uso de medición y cuantificación, su mismo nombre lo dice. Aquí se van a estudiar, se van a usar la estadística, se va a trabajar mucho con instrumentos. Se busca reportar hechos que nos dan información de la realidad, ¿no? Los estudios cuantitativos se asocian a los experimentos, las encuestas con preguntas cerradas, a los estudios que emplean instrumentos de medición estandarizados, ¿no? Como por ejemplo la prueba psicológica, ¿no? Hay todo un sinnúmero eh, de instrumentos que ya están estandarizados y validados a nivel mundial. Tratan de generalizar, posibilita la réplica, facilita la comparación entre los estudios, está direccionada para las ciencias exactas como la química, la física, la biología. ¿Eso qué significa? Que cuando, por ejemplo, en el caso de la vacuna, ¿no? Se aplica a un grupo pequeño de personas o a miles y luego que eso ya se valida, entonces ya se puede, digamos, aplicar para toda una población, ¿no? O también cuando se hace un diagnóstico, ¿no? Se coge una muestra y luego, si eso funciona, se replica para toda la población, ¿no?
Luego tenemos los cualitativos. A diferencia de los quanti, los quali tienen una realidad por descubrir, ¿no? El uso del lenguaje natural, se busca entender el contexto o el punto de vista del actor social. Nos definen los datos cualitativos como descripciones detalladas, situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. O sea, van más a la parte interna de los sentimientos, del estado de ánimo, ¿no? Yo podría de repente decir, ¿no? Cuáles son las características de un familiar que ha sufrido COVID, ¿no? O que perdió la vida en el COVID, ¿cómo? ¿Cuál es el estado anímico de esos familiares? No podría hacer un estudio donde analizo sentimientos, ¿no? Ahí no tanto está el número, sí el número lo puedo utilizar como una referencia, pero en los quali están más en ver la parte del actor social de la persona, ¿no? Van de lo particular a lo general, o sea, quiere decir que van a estudiar desde persona, ¿no? Persona por persona, para luego poder generalizar, ¿no? Dan profundidad a los datos, tienen una riqueza interdisciplinaria, ¿no? Porque si yo voy a analizar una conducta de una persona, van por el tema psicológico, por el tema educativo, por el tema antropológico, ¿no? Se tiene una dimensión bastante amplia, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo. Un estudiante de psicología realizará una investigación que le permita describir la conducta de delincuentes menores de edad del género femenino en la ciudad de Lima. ¿A qué enfoque pertenecerá? ¿Al quanti o al quali? Entonces ahora vamos a ver al quali. ¿Por qué? Porque esto va a describir la conducta, ¿no? Ahí no hay un número que pueda utilizarse. Por otro lado, la compañía de los tres ositos desea hacer una investigación para analizar la tendencia de ventas de los últimos 5 años en el mercado peruano. Entonces aquí sí se necesita pues números para poder analizar entre la estadística, ¿no? Entonces de esa manera, en líneas generales, podemos entender este tema.